Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, hoy, con fundada alegría, celebramos el 5º aniversario del triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que ahora estamos haciendo realidad con la participación alegre, entusiasta, consciente, activa y protectora de nuestro pueblo. Es un timbre de orgullo poder decir a los 4 vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la 4ª transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. Es oportuno repetir que este fraterno ideal lo hemos podido convertir en realidad, como es público y notorio. Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado, porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno. Se han podido hacer negocios lícitos con ganancias razonables. No se ha aumentado el precio de las gasolinas en términos reales, ni el precio del diésel, del gas. No saben cuánto celebro que un cilindro de gas, de los que más consumen los pobres, de 20 kilos, cueste alrededor ahora de 400 pesos. Eso no se veía. Tampoco en el tiempo que llevamos ha aumentado en términos real el precio de la luz, ni se han incrementado impuestos, ni se han creado impuestos nuevos. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación
de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso. En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 21.887.307 trabajadores, empleados, inscritos en el Seguro Social, que reciben en promedio, como no había sucedido nunca, 16.243 pesos mensuales. Hay obreros de la construcción, porque echamos a andar la economía. Los tecnócratas neoliberales no creían en la importancia de la inversión pública, en fomentar la industria de la construcción para crear empleos. Y ahora, como hay muchas obras que se están construyendo a lo largo y a lo ancho del país por la inversión pública y por la inversión extranjera, ahora hay obreros de la construcción que están ganando hasta 60,000 pesos al mes. Eso está sucediendo. Cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día. Ahora es de 207 pesos y en la frontera de 312 pesos. Es decir, un aumento en términos reales del 89%. Algo que no se veía en los últimos 40 años. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87,000 millones de pesos, en 2021 de 183,000 millones y en el año pasado, 2022, 214,000 millones de pesos. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca. Las remesas o el dinero que mandan nuestros paisanos migrantes a sus familias este año superarán los 60,000 millones de dólares. Cifra récord que alivia a 12 millones de familias, sobre todo de las comunidades más pobres y marginadas del país. Por eso, abro un paréntesis para agradecer a nuestros paisanos por su enorme ayuda en los momentos más difíciles de la pandemia. Como me decía un paisano, hermano migrante, con mucho orgullo: no olvide, presidente, que nosotros nos fuimos de México, pero México nunca se ha ido de nosotros. Durante los primeros
3 meses de este año fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos. El índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28%. Las reservas del Banco de México suman 203,000 millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto. La recibimos en el 2018 en 44.9 y hoy está en 45.4, porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales, no se ha endeudado al país. Agrego que durante nuestro gobierno, y hay que seguir de esa manera, por el manejo responsable de las gobernadoras y gobernadores y por el ambiente de disciplina financiera que prevalece, la deuda de los estados ha disminuido. En 2018 debían en promedio el 71.3% de sus participaciones federales anuales. Al cierre de 2022 solo adeudan el 64.4%, es decir, 9.6% menos en términos reales. Según un dicho campesino, choco jarocho, según un dicho campesino que escuché hace muchos años, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Digo esto porque no solo han mejorado los ingresos de los de abajo. El año pasado los banqueros obtuvieron utilidades por 237,000 millones de pesos, cifra récord en la historia del país. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contesto de inmediato y en breve: el no permitir la corrupción. Cuando andábamos en campaña y me pedían cuál es el proyecto, porque eran muy exigentes con nosotros. Pero ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Dígalo. Y algunos me decían, dígalo rápido. Usted que ni siquiera habla de corrido, dígalo en lo que tarde, parado en un solo pie. Y contestaba: el plan nuestro es acabar con la corrupción. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad
no se derroche el presupuesto, que es dinero del pueblo. En el Poder Ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos, como era antes. Ya no hay pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado, ni cajas de ahorro especial, ni viáticos, ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos del Ejército y la Marina que cuidaban al presidente ahora están asignados a labores de seguridad pública. Al presidente lo cuida el pueblo, lo cuida la gente. Ya se vendió, por fin, el ostentoso avión presidencial y 9 aviones más, así como 5 helicópteros de uso supuestamente ejecutivo. Desde que llegamos al gobierno no hemos comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. En fin, nos apegamos a lo que siempre dijimos: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso el presupuesto nos alcanza, rinde y se destina a la construcción de obras para impulsar el desarrollo del país. Hemos terminado, están en proceso o estamos por concluir 53 caminos rurales con 1,752 kilómetros y 416 caminos artesanales con una extensión total de 4,175 kilómetros, construidos con las manos de mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos del México profundo. Hemos construido y estamos por terminar sin cobrar al usuario, como era antes, carreteras libres de peaje que suman 1,038 kilómetros. Desde el año pasado se inauguró el magno aeropuerto Felipe Ángeles. Rehabilitamos el de Chetumal, el de Tuxtla, y se da mantenimiento permanente al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo. Vamos a inaugurar en diciembre el Tren Maya. Con 20 estaciones y 14 paraderos. Se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad pasajeros y turistas del mundo por 5 estados del sureste, en una espléndida y mística región de bellas playas, selva tropical, flora y fauna nativa y de majestuosas ciudades del México antiguo, del México prehispánico. Hoy por hoy, esta obra de 1,554 kilómetros es la más importante del mundo, no solo en lo constructivo, sino también por su dimensión ecológica, turística y cultural. Asimismo, estamos rehabilitando las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos, de este puerto al de Salina Cruz y de Ixtepec
a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en los límites con Guatemala. Se están modernizando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Chiapas. También el de Guaymas en Sonora. En el Istmo estamos por licitar 10 parques industriales de 300 hectáreas cada uno, con facilidades fiscales y suministro de agua, luz y gas para la instalación de empresas y creación de empleos. Durante mi gobierno, y esto es un orgullo compartido con ustedes, no solo rescataremos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, sino también regresarán los trenes de pasajeros. Al final de mi mandato dejaremos cerca de 3,000 kilómetros de líneas férreas funcionando. En marzo del año próximo terminaremos el tren suburbano del aeropuerto Felipe Ángeles hacia la estación Buenavista del centro de la Ciudad de México. También en esa fecha entrará en operación el de Toluca Observatorio. Se puso a funcionar la línea 3 de Guadalajara. Se trabaja en el Tlajomulco, Jalisco, y está por iniciar el proyecto del tren metropolitano de Monterrey, Nuevo León. Estas acciones se realizan con aportaciones del presupuesto federal y de los gobiernos de esos estados. Antes de irnos, vamos a lograr la autosuficiencia energética. Ya paramos la caída de 15 años consecutivos en la producción de petróleo. Iba en picada la producción de petróleo. Cuando llegamos, solo se extraían 1.700.000 barriles diarios. Y de haber continuado esa tendencia, estaríamos hoy importando, comprando en el extranjero petróleo crudo. Ahora es distinto. Ya se está produciendo 1.900.000 barriles diarios. Las 6 refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 69,000 millones de pesos. Por ello, han aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park que compramos en Texas ya se pagó y procesa 340,000 barriles diarios. Antier empezó a cargarse con petróleo crudo la nueva refinería de Dos Bocas y a finales de este año estará produciendo 290,000 barriles diarios de combustibles. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz, ambas con una inversión de 6,500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustóleo en 160,000 barriles diarios de otros petrolíferos de mejor calidad y menos contaminantes. Es decir, el plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos en los combustibles en beneficio de los consumidores y algo que es también muy importante, ser cada vez más libres
más independientes, más soberanos. Informo también que el programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado, una central solar y la modernización de 20 hidroeléctricas con una inversión de 9.500 millones de dólares. Así, este año, la Comisión Federal pasará de producir 38 a 51% de la demanda nacional, porque compramos 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola en 6.000 millones de dólares, con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto nos permitirá asegurar que el año próximo la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública, que se oiga bien, que se oiga lejos, que los neoliberales, neoporfiristas, corruptos estaban empeñados en destruir, va a quedar fortalecida con una capacidad de generación de energía eléctrica del 60% del total del consumo nacional, garantizando este servicio a todos los hogares de México, sin que ello signifique un incremento en las tarifas de luz en términos reales. También hemos avanzado para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, con el propósito de producir en México lo que consumimos, en especial los alimentos básicos. Con este objetivo estamos construyendo la presa de Santa María en el municipio del Rosario, Sinaloa, así como 4 distritos de riego en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, para dejar al término de mi mandato 100,000 nuevas hectáreas, 100,000 nuevas hectáreas de riego. Al mismo tiempo, estamos construyendo acueductos para agua potable en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León, en Tabasco y en Campeche. El presupuesto nos ha alcanzado para otorgar apoyos económicos directos a 2 millones de pequeños productores agrícolas y a 200,000 pescadores. Ya estamos entregando de manera gratuita 1 millón de toneladas de fertilizantes a todos los pequeños y medianos productores del país. Continuamos manteniendo el precio de garantía para el maíz, el frijol, el trigo harinero y la leche. Estamos comprando a productores pequeños y medianos a precios justos 2 millones de toneladas de maíz, 10,000 toneladas de frijol, 22,000 toneladas de trigo, 244 millones de litros de leche. Asimismo, continuamos distribuyendo en tiendas Liconsa y lecherías de Liconsa alimentos y mercancías a precios bajos en comunidades y colonias populares. Agradezco el apoyo de las grandes tiendas departamentales como Walmart, Soriana y Chedraui, que al incrementarse los precios debido a la guerra de Rusia y Ucrania, hablamos con ellos y aceptaron vender una canasta básica de 24 productos en 1,039 pesos y han mantenido e incluso disminuido ese precio, con lo cual nos han ayudado a que la inflación vaya a la baja.
Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo. Con él se benefician 447,000 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables. Ya son 1,118,000 hectáreas sembradas con 1,084 millones de árboles, con una inversión anual de 37,000 millones de pesos. Todos estos apoyos al campo han significado que en nuestro gobierno la producción agrícola haya aumentado de 261,5 millones de toneladas en 2018 a 271 millones de toneladas en 2022, con tendencia al alza, es decir, vamos a seguir produciendo cada vez más en el campo y con una gran satisfacción que posiblemente haga la diferencia de que ahora están comiendo los que nos dan de comer. Como se acabó el bandidaje oficial y el despilfarro, ahora el presupuesto nos alcanza para entregar pensiones a 11,545,000 adultos mayores. Por cierto, 2 informes. Uno, que ya se elevó lo de la pensión de los adultos mayores a rango constitucional. Es un derecho. Y esté quien esté en la presidencia, se queda la pensión a los adultos mayores. No se va. Y otra información, a partir de enero hay un aumento a la pensión del 25%. También se están otorgando apoyos a 1,273,000 niñas, niños y jóvenes con discapacidad en todo el país y en convenio con gobiernos estatales, hasta ahora en 19 entidades federativas, que las voy a mencionar: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En estas 19 entidades federativas, en estos 19 estados, hicimos un convenio. Gobierno federal aporta el 50%, los gobiernos estatales 50%, y ya la pensión a discapacitados es universal, es para todos. También no hemos dejado de entregar pensiones a 240,000 hijas e hijos de madres solteras. Es motivo de orgullo poder decir que a los jóvenes antes calificados como ninis, ahora se les ofrece la oportunidad de trabajar durante un año como aprendices en talleres, restaurantes, tiendas, empresas y otras actividades productivas. Mientras se capacitan, reciben el equivalente a un salario mínimo. Agrego que hasta hoy han pasado por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 2,565,000 muchachos y muchachas, de los cuales la mitad han sido contratados en definitiva en las empresas, talleres o en las organizaciones en las que se capacitaron.
Asimismo, es muy satisfactorio poder informar que estamos otorgando 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres. 12 millones de becas, desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84,000 millones de pesos al año. Hemos entregado presupuesto público también a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 124,000 escuelas públicas. Están funcionando 200 universidades públicas del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, con 1,376 maestros y maestras y 62,715 alumnos. Se concluyeron los nuevos contenidos de los libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se distribuyen 41 millones de ejemplares y estarán disponibles todos, 154 millones para el nuevo ciclo escolar que va a iniciar el 28 de agosto. Hemos basificado a 890,000 trabajadores de la educación y se aumentaron los salarios de las maestras y de los maestros. Ningún educador gana ahora menos de 16,000 pesos mensuales. Estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud. Ya está en proceso el plan IMSS Bienestar para garantizar sin distingos atención de calidad con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Vamos a cumplir el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector salud. Estamos contratando a médicos jubilados del IMSS y de otras instituciones y agradecemos de todo corazón al pueblo y al gobierno hermano de Cuba porque nos han enviado 718 médicos especialistas. Hoy el abasto de medicamentos es de 96% en 11 estados, donde ya se ha federalizado el sistema de salud. Seguimos equipando hospitales y pronto contaremos con todo el personal médico para atender a pacientes las 24 horas al día y los fines de semana. Antes de que termine mi mandato, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo. Repito, lo vuelvo a decir, me canso ganso. Es importante informar que hemos puesto siempre por encima del interés mercantil la salud del pueblo. Tenemos una campaña permanente contra las drogas. No se ha autorizado la venta de vapeadores. No hemos permitido la importación de maíz transgénico ni la explotación energética mediante el fracking. No hemos otorgado ninguna concesión para explotar minas a cielo abierto y cuidamos el medio ambiente. En las obras del Tren Maya, por ejemplo, se han construido 464 pasos de fauna, como jamás se había hecho en el país. Hemos reorientado los objetivos del CONACYT, que estaba secuestrado por las grandes empresas. Ahora
de manera prioritaria se promueve la investigación para descubrir vacunas, para contar con equipos médicos y se buscan opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos. Se trabaja en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico, así como en crear la nueva tecnología. Ya tenemos un avance. Me decía María Elena Gómez Bulla, me decía ayer que en la creación de la nueva tecnología para la explotación del litio ya llevamos un avance del 95%. Y solo les recuerdo que el litio es de la nación. Nunca olvidemos que la grandeza en todos los órdenes en nuestro país tiene raíces culturales profundas y es lo que nutre, lo que alimenta el humanismo mexicano, lo que nos da la identidad que poseemos como sociedad honesta, trabajadora y fraterna. Esa idiosincrasia viva y fecunda, esa manera de pensar y de ser, viene de lejos y se ha conservado contra viento y marea. Es lo que siempre nos pone a salvo ante cualquier calamidad o desdicha. Por eso hemos emprendido el rescate y la exaltación del conocimiento ancestral y de los valores culturales heredados de las antiguas civilizaciones que florecieron en nuestro territorio. Es una gran mentira, es erróneo afirmar que los invasores europeos trajeron la civilización a una región del mundo en que la civilización existía desde muchos siglos atrás. Y de ello son prueba grandes culturas, como la cultura madre, la cultura olmeca y la teotihuacana. Por eso hemos impulsado la recuperación de nuestra memoria y del patrimonio histórico, y al mismo tiempo se han aplicado planes de justicia a pueblos y comunidades indígenas, porque no solo es venerar a los indígenas del pasado, sino hacerle justicia al indígena de nuestro tiempo. Por eso es el plan de justicia al pueblo yaqui, al pueblo mayo, al pueblo otomí, al pueblo maya, a todos los pueblos originarios de México. Y también a los pueblos y comunidades afromexicanas. Seguimos recuperando piezas arqueológicas robadas o trasladadas al extranjero. Se han rescatado documentos históricos, archivos y bibliotecas. La labor editorial continúa su marcha. Llevamos 14.211.000 libros impresos solo en el Fondo de Cultura Económica. Y agradezco a quienes organizan y llevan a cabo los fandangos por la lectura, entre otros y otras, a Beatriz, mi esposa y compañera. Se han comprado y hemos declarado 132.000 hectáreas como reservas naturales
y están en proceso 4 millones más, con lo cual solo nos quedaremos atrás de lo dispuesto y ejecutado en el sexenio del general Lázaro Cárdenas. También hemos fomentado el deporte, apoyando con becas a nuestros atletas. Por cierto, están en primer lugar los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos. Un saludo a todos ellos. También estamos fomentando el deporte y hasta ahora se han terminado 292 canchas de básquetbol y voleibol, 100 gimnasios de box, 163 canchas de fútbol, 67 campos de béisbol, 24 pistas de atletismo y 11 albercas deportivas. Además, se han mejorado colonias y pueblos con la construcción y reparación de 3.028.264 departamentos y viviendas. Un programa muy importante de vivienda para la gente humilde. También hemos construido parques, mercados, malecones y otras obras urbanas en municipios del norte, del centro y del sur del país. Ya estamos terminando la rehabilitación de edificios y templos afectados por el temblor de 2017. La antigua residencia oficial de Los Pinos se ha integrado al bosque Chapultepec, que ahora, con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa, llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundado por Tata Vasco de Quiroga. En esta extensa superficie de 800 hectáreas hay espacio suficiente para el disfrute de la naturaleza, la recreación de la historia, de la cultura y del arte, y también para la práctica del deporte. Lo mismo estamos haciendo con el rescate de tierras y el emblemático lago de Texcoco. Ya cuentan con Internet para el bienestar 108.221 comunidades y se atiende con todos los operadores de este servicio, todas las empresas, a 118 millones de habitantes. Estamos instalando fibra óptica y levantando 12.600 antenas en todo el territorio nacional para alcanzar la meta de que en marzo del año próximo se pondrá en servicio esta importante comunicación de Internet y va a estar al alcance del 94% de los mexicanos. Nunca hemos dejado de apoyar a damnificados por inundaciones, derrumbes, incendios o cualquier otro fenómeno natural o tragedia. Aquí quiero agradecer el apoyo que siempre hemos recibido, tanto del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa como del Plan Marina de la Secretaría del mismo nombre. En materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 22%, el homicidio en 17%, el robo en 25%, el feminicidio en 38%, el robo de vehículo en 43% y el secuestro en 79%. Acaba de cumplir 4 años la Guardia Nacional, que ya cuenta con 128,000 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública,
siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta Secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no solo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas como las instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Nos apoyan en la construcción de 2.352 sucursales del Banco del Bienestar, en la edificación de hospitales, en la distribución y aplicación de vacunas, en la construcción de 295 cuarteles, canales y distritos de riego, limpieza de playas, desasolve de ríos, parques ecológicos, hoteles, muelles, construcción de vías férreas en el Tren Maya y en el ferrocarril del Istmo y del Sureste, así como en la próxima operación de una nueva línea aérea. En fin, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, trabajadores, leales y patriotas. Aprovecho también para expresar que, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco, que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico, tampoco existe hoy en México un narcoestado como lo padecimos. Ya termino. Aquí considero oportuno agradecer a todos los servidores públicos que me han acompañado en esta travesía para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente. La dirección y puesta en práctica de las acciones para transformar a México la hemos llevado a cabo juntos, con mujeres y hombres verdaderos servidores públicos, honestos y conscientes. Una vez un maestro mayor en un municipio de Querétaro, cuando empezábamos nuestro movimiento, lleno de sentimientos, tomó la palabra, y él había participado en el movimiento de José Revueltas. Y en ese entonces el maestro Revueltas escribió un ensayo que lo tituló El proletariado sin cabeza. Y el maestro, en esa ocasión en Querétaro, desde luego ya había fallecido Revueltas, le habló, lo invocó y le dijo: maestro, le doy la noticia de que ya no va a haber en México un proletariado sin cabeza. Ya hay dirección horizontal, colectiva. Ya termino. Lamento el tardarme tanto, pero tengo muchas cosas que decirles. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, como es natural,
el proceso de transformación del país, ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos, y no solo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima. Ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X González Hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen. Y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos. Aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo, como paradoja, eso mismo los obnubila, les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. En vez de entender esta nueva realidad, en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás. No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos
no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con trampas o con el uso de la fuerza y del dinero, pero eso ya no funciona. Tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar. Pueden los medios de manipulación, que no de información, estar mintiendo minuto a minuto, pero sus efectos no hacen mella en quienes han decidido ser dueños de su propio destino y están muy conscientes y politizados. Así es ahora el pueblo de México. Pero también nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios y nunca olvidar dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. La primera de estas citas implica considerar que si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos. No se va a contar nunca con el respaldo de las élites. Y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo. El no haberse hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero, un hombre bueno, el apóstol de la democracia, víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes. Por eso, lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva México!